Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo extra, una visita inesperada. Tori estaba ocupada trabajando en la mesa. Effa puso una taza de té a su lado, lo suficientemente lejos para que no se interpusiera en su camino, y luego se sentó a observarla. Un cliente le había dado a Tori un pedido de palillos para el cabello verdaderamente ridículo, pidiendo no solo flores decorativas sino también frutas de otoño. Así que se había lanzado a su trabajo tan pronto como llegó a casa, para cumplir con ese pedido. Incluso había seguido yendo después de la cena. Effa bebió su propio té, mientras veía trabajar a Tori, y esperó a que se detuviera antes de iniciar una conversación. ¿Escuchaste lo que la nueva sumo obispa hizo ayer en la ceremonia de mayoría de edad, Tori? Escuché a Laura hablar de ello en el trabajo. Su hermana mayor llegó a la mayoría de edad esta temporada. Effa había oído hablar de ello a sus vecinos cuyos hijos habían alcanzado la mayoría de edad en el verano, y parecía que Tori también lo sabía. Fuimos a ver a Main, pero no pudimos ver nada porque las puertas estaban cerradas, ¿recuerdas? Tori dijo. No podía creer lo que Laura me dijo. Dijo que nadie se tomaba sus oraciones tan en serio como los adultos en el Festival de las Estrellas, así que Main tuvo que hacer que todos las repitieran. Effa asintió con una sonrisa desconcertada. Toda la familia había ido al templo a ver a Rosemain, la sumo obispa, después de la ceremonia de la mayoría de edad, como lo habían hecho durante el Festival de las Estrellas, pero no habían sido capaces de ver lo que estaba sucediendo dentro, ya que las puertas se mantuvieron cerradas durante el procedimiento. Y cuando las puertas se abrieron, la familia estaba tan concentrada en ver a Main y proteger a Camille de ser aplastado por la avalancha de nuevos adultos, que no habían prestado atención a lo que nadie decía. Como resultado, a pesar de haber ido hasta el templo, no sabían nada de nadie. La hermana mayor de Laura aparentemente se sorprendió mucho al saber que diferentes oraciones pueden cambiar lo grande que es una bendición, dijo Tori, llegando a un buen punto de parada en su trabajo. Dejó el palillo del pelo, y se movió al siguiente asiento donde se había colocado el té con una sonrisa. Los rumores de una pequeña sumo obispa capaz de dar bendiciones reales se habían extendido por la ciudad después de los matrimonios del Festival de las Estrellas, y ahora la gente hablaba de cómo ella había hecho que los jóvenes repitieran sus oraciones en la ceremonia de la mayoría de edad. Uno se preguntaba si alguna vez se había hablado tanto de algo relacionado con el templo. Tal vez todos estaban tan atrapados en la emoción de ver una verdadera bendición, sugirió Effa. Pero para los niños, tener a un noble como la sumo obispa, diciéndoles que no se tomaban las cosas en serio, y que necesitaban rehacer sus oraciones, era aterrador. Pensaron que habían metido la pata y que serían castigados. Main debería saberlo. Caray, Tori se hinchó las mejillas en un mohín. No te equivocas. Pero creo que el sumo sacerdote querría asegurarse de que los plebeyos no desprecien a la sumo obispa por ser pequeña, o la traten como una curiosidad por poder realizar bendiciones. Main se había parecido tanto a un verdadero noble en el lejano altar, que Effa dudó por un segundo si era realmente ella. Y cuando Tori regresó de entregarle un palillo de pelo en el templo, mencionó que los movimientos de Main eran tan elegantes que no podía creer que fuera la misma persona. Main había cambiado tanto que incluso sus padres difícilmente podían reconocerla de lejos, y Effa estaba genuinamente preocupada de que pudiera estar empujándose irrazonablemente lejos para convertirse en una noble. Repetir la oración era una parte necesaria para que Main sobreviviera como una noble. Estoy segura de ello. Honestamente creo que Main solo estaba siendo rara. Quiero decir, nadie se había tomado en serio sus oraciones hasta ahora, dijo Tori con los labios fruncidos. Effa no pudo evitar sonreír, tal vez ese fue el caso. Main ciertamente hacía cosas extrañas por razones que solo ella entendía, pero ahora que es una noble,
Es difícil imaginar que pueda seguir así y arrastrar a todos a su alrededor a sus locas hazañas. Bueno, Lutz dijo que no ha cambiado mucho por dentro. Cree que les hizo repetir sus oraciones para que los niños que se bautizaran en otoño sepan que deben tomar sus oraciones en serio para recibir una bendición. Creo que todos serán más serios ahora. Una vez que terminó su té, Turi regresó a su asiento original y volvió a trabajar en el palillo para cabello. Ya había empezado varias veces, y no estaba nada satisfecha con sus primeros intentos, pero ahora estaba cerca de terminar. Ese palillo para el cabello está saliendo muy bien, dijo Effa. Main me enseñó esta técnica de costura en sus cartas. Nunca hubiera descubierto cómo hacer tantas frutas diferentes por mi cuenta. No todo el mundo podría aprender a tejer así solo leyendo cartas llenas de extraños diagramas, Turi. Lo que has hecho aquí es realmente impresionante. Effa había visto cómo Turi analizaba la carta de Main, enseñándose a sí misma a través de ensayo y error, por lo que ver el palillo de pelo tan cerca de su finalización también la conmovió. Encima de todos los frutos, Turi había hecho pétalos de flores usando un hilo delgado de alta calidad. Estos habían sido pegados a una base con pegamento de cuero para hacer una hermosa flor tridimensional. Incluso le habían dado una nueva aguja de metal de la compañía Gilberta para hacer el palillo del pelo, lo que le permitió coser los hilos con más fuerza para hacer algo aún más bonito de lo habitual. Se entrega en 3 días, así que voy a trabajar todo lo que pueda. No voy a dejar que nadie me quite este trabajo, porque creo que es la única manera de reunirme con ella. Tengo que ser la única que haga palillos para Main. Cuando Turi estaba en la compañía Gilberta, Ben aparentemente le había dicho que tendría menos oportunidades de ver a Main una vez que empezara a pasar más tiempo en el castillo. Sabiendo esto, Turi miró el palillo del pelo con una mirada firme, con sus ojos azules llenos de resolución. Esa noche, mientras Gunther estaba bebiendo, Effa le dijo lo que había hablado con Turi. Ella dijo que Main va a pasar menos tiempo en el templo, así que no tendremos tantas oportunidades de verla. Puede que ni siquiera podamos ver sus ceremonias a distancia. Y aunque no fuera así, muchos de nuestros vecinos irán a la ceremonia de bautismo de otoño y no podremos ir nosotros mismos, ¿verdad? Effa pensó que era improbable que alguien relacionara a Main con la pequeña sumo obispa. Main no había pasado mucho tiempo con sus vecinos, su funeral había terminado, y había una distancia considerable entre el suelo de la capilla y la parte superior del altar. Además, según Lutz y Turi, se comportaba de forma tan diferente que era casi irreconocible. Pero el hecho de que su familia se presentara en el templo todo el tiempo sin duda despertaría sospechas. Se verían raros mirando al templo después de las ceremonias, y si se les preguntaba qué estaban haciendo, no tendrían una buena respuesta. Sé que tenemos que mantener nuestra distancia por el contrato de magia, pero quiero ver a Main de cerca. Estoy muy preocupada por ella, dijo Effa. Sí. Eres la única que no puede verla en persona. Como soldado, Gunther había sido asignado para acompañar y proteger a los sacerdotes que se dirigían del templo de Ehrenfest a Hase, lo que le dio la oportunidad de ver a Main. Su emoción hizo que Effa se pusiera un poco celosa. ¿Qué tal si vas con Turi cuando entregue el palillo del pelo? No puedo hacer eso con Camille en casa. Podrías pedirle a alguien que lo cuide por ti. Turi fue a ver a Main y todavía no tiene experiencia, así que estoy seguro de que estarás bien. Cuando estaba creciendo, Effa había sido obligada a ayudar a su padre, que era un antiguo comandante de la puerta. Sus deberes incluían servir el té en las reuniones de soldados, donde normalmente asistían varios nobles, y el lenguaje y los modales que había aprendido de esto la ponían al mismo nivel que Lutz y Turi en cuanto a las habilidades de etiqueta. Si le preguntaba a la compañía Gilberta, había una posibilidad de que se le permitiera acompañar a Turi al templo mientras todavía practicaba sus modales. Pero una vez que Lutz y Turi hubieran dominado completamente el comportamiento cortés, Effa no tendría permiso para visitar a los nobles, no importa cuánto lo pidiera. Los niños crecen tan rápido. Esta es realmente mi única oportunidad, Effa pensó, sintiendo una indescriptible sensación de pánico en su pecho. Tus buenos modales solo te llevarán hasta cierto punto, continuó Gunther. Una vez que Main se mude al castillo, no podrás verla pase lo que pase. Los que son como nosotros no pueden ni siquiera ir al barrio noble, y mucho menos al castillo.
Sin mencionar que puedo tomarme un día libre para cuidar de Camille por ti ahora mismo, pero una vez que empieces a trabajar de nuevo, conseguir días libres será mucho más difícil para ti. Tenía razón. Effa se agarró fuertemente al pecho. Su hija se había convertido en una noble, y esta era su última oportunidad de verla. Gunther, ¿podrías pedir un día libre dentro de 3 días? Effa preguntó a la compañía Gilberta si podía acompañar a Turi en la entrega de su bastón de pelo, y aceptaron. Se le permitiría visitar los aposentos de la directora del orfanato. Mamá, recuerda llamarla Lady Rosemaine aquí, ¿de acuerdo? Lo sé, respondió Effa, mirando alrededor de los aposentos. Fran había dicho que sería mejor para Effa evitar venir al templo mientras estaba embarazada de Camille, por lo que esta era su primera vez entrando en los aposentos de la directora del orfanato. Había oído hablar de ello por Turi y los demás, pero todo lo que habían dicho era que la puerta conducía directamente a un salón que era más grande que toda su casa, lleno de muebles de lujo como nunca antes habían visto. Era difícil obtener una imagen mental real de eso. Effa se dio cuenta de lo que la rodeaba mientras Fran la guiaba al segundo piso. Una sola casa que se extendía a lo largo de más de un piso era un concepto tan extraño para ella, que se sintió completamente deshecha. Lady Rosemaine, la compañía Gilberta ha llegado. Gracias, Fran. Rosemaine se giró en su silla ornamentada, llevando una hermosa y falsa sonrisa como ninguna otra sonrisa que haya hecho en su casa. Pero sus ojos se abrieron de par en par en el instante en que vio a sus visitantes, y soltó un tonto "buh" antes de cubrirse la boca con las manos. Pronto volvió a usar la sonrisa falsa, pero para Effa estaba claro que su hija no había cambiado en absoluto. Effa estaba conteniendo su risa, y parecía que Lutz y Turi también. Claramente estaban luchando por mantener las caras rectas mientras escuchaban el saludo de Beno. Esta es una artesana que ayuda a Turi a hacer sus palillos para el cabello. La he traído aquí para que se presente, dijo Beno. Rosemaine se puso de pie con una brillante sonrisa. Los palillos para el cabello que haces son mis posesiones más preciadas. Te pido que me muestres el nuevo en esta habitación vecina, dijo, antes de abrir la puerta junto a su cama y lanzar instrucciones a sus caballeros y asistentes. Effa pasó por la puerta, sorprendida de que hubiera otra habitación dentro de una habitación que ya era tan grande. En el momento en que la puerta se cerró, Rosemaine lanzó una mirada a Lutz, e inmediatamente se convirtió en la Maine que Effa conocía tan bien. No me dijiste que ella estaría aquí, Lutz. Estaba tan sorprendida que pensé que mi corazón se iba a detener. No te quejes a mí. La señora Effa pidió venir de la nada, y el señor Gunther se tomó un día libre para cuidar de Camille. La hermana pequeña de Faye tiene su ceremonia de bautismo en otoño, así que no podrán pasar por el templo para verte entonces. Si estás tan infeliz por eso, no la traeré aquí de nuevo. ¿Qué te parece? Me retracto de todo. Estaba tan sorprendida que no sabía qué decir. Por favor, tráela cuando tengas la oportunidad, respondió Rosemaine de manera casual, mostrando que no importaba lo bien vestida que estuviera por fuera, seguía siendo Maine por dentro. Pero Effa no sabía cuánta interacción permitiría el contrato mágico entre ellos. Abrió la boca y la volvió a cerrar, buscando palabras para decir, pero sin tener idea de cómo debería hablar con Rosemaine. Si algo era seguro, era que no debía hablar como su madre. Hacer que Damuel el caballero los acompañara a la habitación lo dejó más que claro. Effa había conocido a Damuel cuando cuidó a Maine en sus días de aprendiz de doncella de santuario, y aunque sabía que era un individuo amable y de buen corazón, seguía siendo un noble. Si ella lo estropeaba aquí, nunca volvería a ver a su hija. Me alegro de verte bien, dijo Effa. Después de devanarse los sesos, lo único que se le ocurrió decirle a su hija en su tan esperado reencuentro fue un duro y formal saludo. Aún así, Rosemaine sonrió abiertamente, su felicidad era más que evidente. Effa sabía que esa sonrisa era la que Maine ponía cuando quería ser abrazada como un bebé. Pero no se permitiría ningún tipo de abrazo aquí. Turi, preséntale a Lady Rosemaine su palillo de pelo, instruyó Beno. Turi asintió con la cabeza y luego delicadamente sacó el palillo de pelo, repitiendo el proceso que había practicado una y otra vez en casa. Sus movimientos habían sido un poco torpes al principio,
pero ahora eran suaves y precisos. Effa podía recordar a Turi refunfuñando que Main todavía era capaz de hacerlo más impresionante que ella, y ahora que había visto la gracia con la que Rosemain se movía, le resultaba fácil de creer. Lady Rosemain, le presento el nuevo palillo para el cabello. Turi había hecho una plétora de pétalos de color amarillo claro, y luego los unió alrededor de un tallo usando pegamento de cuero para hacer lo que parecía una flor real. La palabra elegante difícilmente le hacía justicia. La flor había sido decorada con hojas de naranja y frutas rojizas, símbolo del otoño. Estaba claro que Turi había puesto su corazón y su alma en hacer que el pelo se pegara. ¿Te importaría ponérmelo? Rosemain le preguntó a Effa, antes de darle la espalda. En ese momento, Effa miró a Benno y Turi, comprobando que se le permitiría hacerlo. Luego miró a Damuel, quien asintió levemente con la cabeza como si le diera su permiso. Effa tomó el palillo para cabello que Turi había hecho, y luego se acercó lentamente a Rosemain. Su intrincado pelo era mucho más brillante ahora que en el pasado, y a Effa le temblaban las manos al empujar cuidadosamente el accesorio en su lugar. Al mismo tiempo, acarició suavemente el cabello de Rosemain desde un ángulo que Damuel no podía ver. Eso fue lo mejor que pudo hacer por su hija que estaba tan desesperada por ser consolada. «Se ve bien en mí», llegó un tranquilo y lloroso susurro. Mientras Effa pensaba en lo hambrienta de calor y consuelo que debía estar su hija, podía sentir su pecho apretado y sus propios ojos empezar a calentarse. «Sí, mucho». «Te queda, muy bien», respondió Effa, con la voz temblorosa. Cuando Rosemain se dio vuelta, Effa no pudo decir si todavía sonreía. Los ojos dorados que la miraban vacilaban, y estaba claro que Rosemain quería abrazarla y llamarla mamá. Era la mirada que Main solía dar cuando se sentía ansiosa y ansiaba consuelo, como si estuviera desesperada por calor y un escape temporal del mundo. Pero después de un breve momento de vulnerabilidad, Rosemain volvió a sus sentidos y reemplazó la expresión con una sonrisa triste. «Estoy de acuerdo. Se ve muy bien en ti», dijo Benno, interviniendo para calmar los ánimos. Rosemain se giró para mirarlo, y para entonces ya había puesto la falsa sonrisa de un noble. «El palillo de pelo es espléndido, Turi. Es incluso mejor de lo que había imaginado que sería». Su conversación se convirtió en un negocio, y no había nada más que Effa pudiera hacer. Ella dio un paso atrás y solo vio a Rosemain hablar. Era más que frustrante estar al alcance de ella, pero incapaz de abrazarla. ¿Hay algún noble por ahí que esté dispuesto a abrazar a Main cuando lo necesite? Estoy empezando a preocuparme por eso ahora, Effa pensó. Capítulo 210. Discutiendo el Festival de la Cosecha. Estaba usando el palillo que mamá y Turi me habían dado, y era hora de enfrentar la ceremonia de bautismo de otoño. Durante la ceremonia de mayoría de edad del verano, les había dicho a los niños que debían rezar apropiadamente, de lo contrario no recibirían una bendición. Parecía que mi instrucción se había extendido desde entonces por la ciudad, ya que incluso niños tan pequeños como yo rezaban con una mirada seria en sus rostros. Les di una bendición mientras alababa su fe en el interior, y la ceremonia llegó así a su fin. No pude evitar sentirme un poco deprimida por no poder ver a mi familia. Hoy habrá una reunión a la tercera campanada. Por favor, acompáñame a la sala de reuniones. Fran hizo un anuncio repentino al día siguiente, y yo ladeé mi cabeza en la confusión. Nunca había oído hablar de reuniones que se celebraran en el templo. ¿Qué clase de reunión es? Ah, supongo que es su primer encuentro aquí, Lady Rosemain. Se celebran el día después de una ceremonia de bautismo para discutir cuándo se harán los bautismos en el barrio noble, y quién será enviado a dónde. En otoño, también hay que decidir los lugares a donde se irá para el Festival de la Cosecha, y lo mismo se hace durante la oración de primavera, explicó Fran. Me habían mantenido fuera de las reuniones anteriores desde que era menor de edad, y los sacerdotes no querían que un plebeyo se entrometiera en una fuente de dinero tan considerable. Pero ahora que era la suma obispa, aparentemente tendría que participar en todas las reuniones. Parecía que mi estatus de aprendiz de doncella de santuario había sido solo para mostrar el año pasado. Fran, no sé nada de los asuntos dentro del ducado. ¿Puedo pedirte que me des un breve resumen antes de la reunión? Una vez que Wilfrid terminara de aprender sus letras,
Ambos íbamos a ser asignados a un instructor, para que nos enseñara geografía e historia. Pero aún faltaba tiempo, y yo no podía asistir a una reunión sobre el envío de gente a través del ducado sin saber nada yo misma. Un mapa será necesario para explicarlo, pero no hay tiempo para pedirle uno al sumo sacerdote. Lo dejaré de lado por ahora y explicaré el Festival de la Cosecha. Como su nombre indica, el Festival de la Cosecha era un festival en el que los pueblos agrícolas celebraban su cosecha y expresaban su gratitud a los dioses. Cada pueblo necesitaba ser visitado por un sacerdote azul y un erudito, con los sacerdotes realizando ritos rituales mientras los eruditos recaudaban impuestos. En los pueblos agrícolas, el Festival de la Cosecha también era aparentemente cuando se celebraban bautismos, ceremonias de llegada a la edad adulta y ceremonias de boda. Los pueblos agrícolas tienen una población tan baja que hacer estos eventos en cualquier otro momento sería absurdo, continuó Fran. La oración de primavera llegó después de un largo invierno, lo que significa que la comida era escasa. Además, como todo el mundo se preparaba para volver a sus residencias de verano, no sería un buen momento para realizar un festival de celebración. Y luego estaba el hecho de que estaríamos ocupados recogiendo cálices de pueblos sin jieves. A diferencia de la oración de la primavera, donde solo teníamos que ir a entregar los cálices y dar bendiciones, parecía que el Festival de la Cosecha estaría bastante ocupado. Es la tercera campana, Lady Rosemaine. ¿Nos dirigimos a la sala de reuniones? Fran preguntó. La sala de reuniones era tan grande como un aula de escuela, y varias mesas largas estaban alineadas de punta a punta en un gran rectángulo. Un rápido vistazo alrededor fue suficiente para confirmar que todos los sacerdotes azules estaban presentes, pero la mitad de las mesas aún estaban vacías. Era obvio que teníamos una seria escasez de sacerdotes en nuestras manos. Todos los ojos estaban puestos en mí mientras caminaba por las mesas, eventualmente tomando el asiento que Fran había sacado para mí. Me sentía un poco arrogante por sentarme al final de una larga secuencia de mesas, pero yo era la sumo obispa, tenía un estatus más alto que cualquier otra persona allí. Ferdinand es siempre tan arrogante que es fácil olvidar que yo tengo más estatus que él aquí. Ahora discutiré la ceremonia de bautismo de otoño, así como el Festival de la Cosecha, declaró Ferdinand. Enumeró los temas esenciales uno por uno, avanzando a través de la reunión a un ritmo constante. En el camino, Egmont se quejó de que no le daban los mismos lugares que la última vez, pero Ferdinand lo silenció con una mirada condescendiente. ¿Por qué pensaste que tu alojamiento este año sería el mismo que el del año pasado? Los asustados sacerdotes azules se convencieron de que, como yo no había tomado medidas contra ellos todavía, serían acomodados exactamente de la misma manera que siempre lo habían sido. Seguro que eran optimistas. Solo porque Rosemaine, la sumo obispa, no te ha castigado severamente por tus transgresiones pasadas, no significa que se te permita actuar de la misma manera que siempre lo has hecho. Si no la sigues a ella y a mis instrucciones, espera ser desterrado del templo, declaró fríamente Ferdinand, sabiendo que los sacerdotes no tenían casas a las que volver. Luego anunció quién sería enviado a donde en el barrio noble para las ceremonias de bautismo. ¿Por qué ni usted ni el sumo obispo realizan ningún bautismo?, preguntó un sacerdote. El sumo obispo y yo tenemos deberes dentro del castillo, sin mencionar que existe la necesidad potencial de que ayudemos a la orden de caballeros. Lo que hacemos no puede ser hecho por ninguno de ustedes, y por lo tanto los tendré a todos enfocados en el trabajo que son capaces de hacer. Además, tengo la intención de distribuir futuras asignaciones basadas en sus contribuciones al mayor bien del templo durante el Festival de la Cosecha. Entiendo. Gracias por su respuesta. Ferdinand también mencionó que el papeleo que el anterior sumo obispo se había negado a hacer sería finalmente distribuido entre los sacerdotes azules, pero eso parecía algo que no sería relevante por mucho tiempo todavía. Eso es todo. Todos, formulen sus horarios y tengan cuidado de no aplazarlo. Al final, la reunión concluyó sin que yo reconociera los nombres de ninguno de los lugares donde los sacerdotes serían enviados. Fran lo había escrito todo frenéticamente en su díptico, así que le pedí que usara un mapa para explicármelo todo. O eso pensaba, pero Ferdinand me llamó justo cuando me levanté de mi asiento. Rosemaine, te daré detalles más precisos esta tarde. Espera en tus aposentos para que pueda visitarte entonces. No mucho después del almuerzo,
Ferdinand llegó con Sam, que tenía todo tipo de documentos que comenzó a extender sobre la mesa. Ferdinand le instruyó sobre dónde colocar el mapa y cómo ordenar los documentos, luego me preguntó cuánto sabía sobre el Festival de la Cosecha. Solo lo que escuché de Frank justo antes de la reunión. Apenas sé nada en absoluto. Los eruditos recaudan impuestos, los sacerdotes y las doncellas del santuario realizan rituales. También recolectamos parte de la cosecha de cada pueblo como un diezmo, que puedes usar para los preparativos de invierno, explicó Ferdinand. Esa comida sería una gran ayuda para el orfanato, pero no estaba segura de cómo iban a manejar todas las cosechas que seguramente se acumularían en los carruajes al ir de pueblo en pueblo. Cada sacerdote irá a 15 pueblos diferentes, ¿verdad? La cantidad de cosechas que tienen que transportar se acumulará muy rápidamente, ¿y no se pudrirá alguna en el camino? ¿Con qué propósito exactamente cree que los eruditos los acompañan? La cosecha recolectada será transportada de vuelta al castillo mediante el uso de círculos de teletransportación. Según Ferdinand, los círculos de teletransportación eran herramientas mágicas circulares que venían en pares, uno para enviar y otro para recibir. El erudito salía para el festival de la cosecha con el círculo mágico de envío, y luego enviaba sus impuestos reunidos a un círculo mágico de recepción en el castillo. La comida recolectada por los sacerdotes azules también se teletransportaría allí, y tendrían que ir ellos mismos al castillo para recuperarla más tarde. No tenía ni idea de que existiera una herramienta mágica tan conveniente. ¿Qué valor tendría una herramienta mágica que no hace la vida más fácil? Ten cuidado de no hacerme perder el tiempo diciendo lo obvio. Las herramientas mágicas se centraban aparentemente en la practicidad ya que utilizaban el valioso maná, y una buena herramienta mágica era aquella que aportaba el mayor valor al mayor número de personas. Creo que el comercio mejoraría e incluso prosperaría si los comerciantes pudieran usar esas herramientas mágicas, dije. Eran lo suficientemente poderosas como para enviar la cosecha de un pueblo a través del ducado de una sola vez. Si se usaban para el comercio, los comerciantes no tendrían que aventurarse a lo largo de sus peligrosas rutas habituales, y las tarifas de envío más bajas reducirían el precio de la mercancía. Ferdinand estuvo de acuerdo con mi explicación, pareciendo un poco aburrido. Yo también creo que los comerciantes ya estarían usando las herramientas si tuvieran su propia mano. Ferdinand, me gustaría tener herramientas mágicas que puedan ser usadas sin mana. Tal cosa no sería fundamentalmente una herramienta mágica, dijo Ferdinand, ofreciendo una respuesta plana antes de cambiar de tema. Ahora, con respecto a los lugares del Festival de la Cosecha. No reconocí ninguno de los nombres de los pueblos, y no entendí casi nada de lo que se dijo en la reunión. Confesé. En mis lecciones previas a mi bautismo, lo único que me había enseñado que era relevante para la geografía era mi familia extendida y la tierra que poseían. Pero las provincias que conocía estaban siendo visitadas por otros sacerdotes azules, lo que significaba que yo personalmente no iría a ninguna de ellas. Estaré explicando eso ahora. Echa un vistazo a este mapa, dijo Ferdinand, y Sam extendió algo sobre la mesa. Era un mapa como el que Ferdinand y Karstedt habían estado estudiando antes de la oración de la primavera, con la tierra separada por zonas rojas y azules. La zona roja es la tierra del Distrito Central, gobernada directamente por el archiduque. La zona azul es la tierra gobernada por los Giebes. Como este será su primer festival de la cosecha, los he asignado a pueblos relativamente cercanos a Ehrenfest, dijo Ferdinand, antes de señalar varios pueblos y etiquetarlos como día 1 y día 2 mientras Fran enumeraba sus nombres. Dice cerca de Ehrenfest, pero parece que vamos bastante al norte y al sur. Eso es porque estarás reuniendo materiales al mismo tiempo, dijo Ferdinand, poniendo su dedo en un lugar llamado Dorban. Era el pueblo más meridional que visitaría. El bosque en el borde de Dorban contiene la planta fey conocida como ruelle, que da frutos en las noches de luna llena. Se sabe que el maná de otoño es más fuerte en la noche de Chutzaria, y es más fácil reunir materiales de energía mágica de viento esos días. ¿La noche de Chutzaria? ¿Te refieres a la última luna llena del otoño, cuando Eguigeliebe el dios de la vida resucita, y Chutzaria la diosa del viento usa toda su fuerza para evitar que llegue a la diosa de la tierra? Pregunté, pensando en la leyenda que había leído en la Biblia. Ferdinand asintió. Es bueno ver que tu lectura está produciendo resultados.
De hecho, un fruto rueye recogido en la noche de Chutzaria será necesario para elaborar tu poción. De todos los materiales de otoño que pueden ser recogidos en Erenfest, el rueye tiene la máxima pureza de viento y el elemento del otoño, mientras que también tiene una enorme cantidad de maná en su interior, lo que lo convierte en el material de mejor calidad que uno podría pedir. ¿Qué quiere decir con máxima pureza? Se dice que un material que tiene un elemento dominante y solo una contaminación menor de otros elementos tiene una alta pureza. Por el contrario, un material con múltiples elementos de similar fuerza se dice que es multielemental. La poción que necesitaba aparentemente requería materiales de alta pureza de cada estación, así que me tomaría por lo menos un año completo para conseguir todo lo que necesitaba. Y como mi maná se había endurecido tanto tiempo atrás que ni siquiera recordaba cuándo había sucedido exactamente, necesitaría materiales de la más alta calidad posible. Como debo partir para el Festival de la Cosecha, no te acompañaré. Aunque hicimos la oración de primavera juntos. En ese momento, tenía varias cosas peligrosas que investigar. Parecía que esta vez haríamos las cosas por separado. Eso parecía un poco atrevido, ya que este iba a ser mi primer Festival de la Cosecha. Mi cara se nubló con la inquietud, pero Ferdinand me saludó despectivamente. Todo irá bien. Además de tus caballeros actuales, asignaré a Eckhart y Eusticus para que te protejan. Escucha bien lo que dicen. Incliné la cabeza, sin reconocer uno de esos nombres. Conozco a Eckhart, pero ¿quién es Eusticus? El funcionario de impuestos que te acompañará, y el hijo de Rillarda. Tenía el presentimiento de que el hijo de Rillarda sería alguien en quien podría confiar. Ferdinand probablemente había seleccionado caballeros que no supondrían una amenaza potencial para mí, y tanto Eckhart como el hijo de Rillarda estaban cerca del archiduque a su manera. Tanto la recolección de material como el Festival de la Cosecha irán bien si sigues sus instrucciones. Cuando llegue el momento, te entregaré las herramientas que necesitarás para recoger el rueye. Veo que seguirás trabajando duro por mi bien. Te agradezco mucho, dije, sorprendida por lo concienzudo que estaba haciendo. Pude ver que estaba decidido a asegurarse de que la reunión fuera un éxito sin importar lo que pasara. Todavía hay tiempo antes de la mitad del otoño cuando el Festival de la Cosecha comenzará. Mientras tanto, el maestro volará su bestia alta. Oh, y recibí noticias de Beno, parece que le gustaría que enviáramos a los sacerdotes grises al orfanato de Hase. Sí, lo he oído. Beno me había dicho que las puertas ya estaban colocadas y que todos los muebles esenciales habían sido llevados al interior. Solo faltaba trasladar a los sacerdotes y doncellas del santuario grises y prepararlos antes del Festival de la Cosecha. Ha pedido que asignemos soldados de la puerta para proteger a los sacerdotes mientras viajan con todos sus alimentos y bienes, continuó Ferdinand. Ciertamente había muchas cosas que teníamos que transportar de nuestro orfanato al suyo, y mientras Hase estaba a solo medio día de Erenfest, los ladrones sin duda nos atacarían si empezábamos a transportar cargas de mercancías día tras día. De hecho, aparentemente ya habíamos sido atacados. Necesitaríamos guardias, pero los soldados no podrían acompañar a los comerciantes regulares en circunstancias normales. Los soldados solo actuaban cuando la ciudad necesitaba ser protegida, o cuando el archiduque les ordenaba hacerlo. Podemos asignarles guardias ya que la compañía Gilberta está trabajando bajo las órdenes del archiduque, ¿verdad? En efecto. Estaba pensando en darle este deber al comandante de la puerta este, si no tienes objeciones, dijo Ferdinand, mirando a mi manera. Estaba hablando de papá. Yo también iré en carruaje, exclamé, levantando la mano con emoción ante la perspectiva de conocerlo. Había estado planeando ir en la bestia alta ya que no soy fan de los carruajes, pero si eso significa que voy a encontrarme con papá, entonces estoy a favor. Tonta. Una hija del archiduque estaría custodiada por la orden de caballeros si viajara fuera de la ciudad en carruaje. No se necesitaría un simple soldado común, ni sería de ninguna ayuda. Oh, ¿qué? Pensé que esta era mi oportunidad de verlo. Esto apesta. Mientras me desplomaba, la esperanza se convirtió en desesperación en un instante. Ferdinand se frotó las sienes. Deja que la gente termine de hablar antes de sacar conclusiones, suspiró. Tú y yo viajaremos con tus caballeros de la guardia con las bestias altas,
pero mientras te quedes en Hase, tengo la intención de confiar a los soldados que te vigilen. Es probable que tengas muchas oportunidades de verlo una vez que estés en el mismo Hase. Dios mío. La exasperada explicación de Ferdinand disparó mis espíritus de nuevo, y di las gracias a los dioses con una amplia sonrisa en mi cara. Una vez que Ferdinand terminó sus explicaciones, volví a los aposentos de la directora del orfanato. Inmediatamente le pedí a Mónica que trajera a Lutz y Gil del taller, y luego esperé ansiosamente su llegada. Tan pronto como aparecieron, confié a Damuel que me vigilara y entré inmediatamente en la habitación oculta, fingiendo no oírle murmurar: «¿Voy a tener que ver eso otra vez?». «Lutz. Lutz», canté mientras saltaba a sus brazos. Parecía que no podía seguir el ritmo de mi energía burbujeante, y se rindió inmediatamente y me abrazó, advirtiéndome con voz cansada que iba a coger fiebre otra vez. Ejeje. ¿Adivina qué? Papá va a ser asignado para vigilar a los sacerdotes grises que se dirigen al orfanato de Hase. Voy a encontrarlo de nuevo por primera vez en mucho tiempo, le expliqué, sintiéndome tan feliz que pude bailar. Lutz parpadeó varias veces, y luego me hizo fruncir el ceño confundido. El maestro Beno dijo que los nobles viajarían en bestia alta, así que ni siquiera los guardias podrían verlos. Escuché de Turi y del señor Otto que el señor Gunther se deprimió tanto por ello que apenas trabajaba. Las palabras sobre la guardia ya habían llegado a la puerta, y papá había aprovechado la oportunidad en cuanto las oyó. Solo más tarde se enteró de que viajaría en bestia alta, y ahora estaba tan deprimido que se quejaba todos los días de no querer ir a trabajar. En otras palabras, se había deprimido tanto como yo por no poder vernos. Esto es algo muy raro que nos conecta. Pensé, riéndome un poco antes de explicarle las circunstancias a Lutz. Si bien es cierto que viajaré a Hase con la bestia alta, los soldados serán asignados para vigilarme mientras estoy allí, así que Ferdinand dijo que nos veríamos de vez en cuando. ¿De verdad? Hombre, tengo que ir a decírselo al señor Gunther. Está tan deprimido ahora mismo, y eso es justo lo que necesitamos para motivarlo de nuevo. Dile que yo también tengo ganas de verlo. Oh, le escribiré una carta, le dije, garabateando apresuradamente: no puedo esperar a verte en Hase. Buena suerte en el trabajo, en una hoja de papel que doblé y entregué a Lutz. Al día siguiente, Lutz volvió con una sonrisa para decirme cómo había ido la entrega de la noticia. Papá aparentemente había vuelto a la vida después de leer la carta, tan llena de energía que era casi cómica. Mamá y Turi se habían reído de cómo nada de lo que habían dicho podía animarlo, pero una sola carta había hecho magia en él. Capítulo 211. Monasterio de Hase. Hoy era el día en que los sacerdotes grises y las doncellas del santuario debían trasladarse a Hase. 2 carruajes que habían sido proporcionados por Beno estaban alineados en la puerta trasera del templo que conectaba con la ciudad baja. Todos en el orfanato se habían reunido para despedirnos cuando 3 sacerdotes subieron a un carruaje y 3 doncellas al otro. Mark iría con los sacerdotes grises, mientras que Lutz estaría con las doncellas del santuario. Por favor, cuídense todos. Gracias. Vigilaré a sus estimados sacerdotes grises, Lady Rosamine, dijo Mark mientras se arrodillaba. Le di un saludo cortés, como representante del orfanato, pero no pude evitar mirar sobre los hombros de Mark como lo hice. Él y Lutz sonrieron irónicamente y siguieron mi mirada. Allí se arrodilló un solo soldado. A pesar de que se le había ordenado vigilar a los sacerdotes desde la puerta este de Hase, papá había venido al templo para ver a los sacerdotes salir en sus carruajes. Yo también los saludé, apenas conteniendo mi sonrisa. Pronto me iré yo mismo a Hase, dije. Te encomiendo la vigilancia de los sacerdotes. Puedes contar conmigo, respondió papá, poniéndose de pie con una sonrisa y dándose 2 golpecitos en el pecho. Yo hice lo mismo, y luego vi salir los carruajes. Me dirigiría a Hase dentro de 3 días, ya que era lo mínimo que necesitaban los carruajes para llegar allí y terminar de descargar toda la mercancía. A medida que pasaba el tiempo, contaba con los dedos cuántos días faltaban para que pudiera ir a ver a papá de nuevo. Rosamine, ¿estás segura de esto?
Creo que sería mejor para ti que cabalgaras con Brigitte, dijo Ferdinand con una expresión hosca cuando creé mi bestia alta en la puerta del templo. Pero yo había tomado mi entrenamiento en serio, y ahora era lo suficientemente buena para conducir a Leslie, que estaría perfectamente bien por mi cuenta. Hase es la ciudad más cercana a Ehrenfest. Si no puedo volar allí, entonces no hay manera de que pueda volar la larga distancia requerida para el Festival de la Cosecha. Viajaré en pandabús por el bien de la práctica. Estoy de acuerdo en que necesitas más práctica. Sin embargo, Ferdinand se quedó atrás, siendo sorprendentemente poco entusiasta al respecto, aunque él mismo había dicho que necesitaba experiencia práctica. Lord Ferdinand, si está tan preocupado, ¿puedo sugerirle que cabalgue con Lady Rosamine? Como también soy un portador de maná, podemos evacuar en mi bestia alta si es necesario. De esta manera, estará más segura de lo que estaría de otra manera. Cierto. Brigitte, ¿te sentirías cómoda haciendo eso? He visto la mejora de Lady Rosamine con mis propios ojos. Ella tiene mi confianza, dijo Brigitte en un tono fresco y confiado, pero pude ver que sus ojos de amatista parpadeaban. Me pareció que estaba al menos un poco interesada en montar mi pandabús. Hizo desaparecer su bestia alta y se acercó, así que abrí la puerta del lado del pasajero. Ferdinand bajó los ojos en la derrota mientras miraba. Si insistes, Brigitte. Te la dejo a ti. Brigitte movió la cabeza en un movimiento de cabeza y se metió en mi pandabús. Yo misma me puse en el asiento del conductor y cerré todas las puertas. Brigitte, por favor aprieta tu cinturón de seguridad. Tira de esto y haz clic aquí. Le expliqué, poniéndome mi propio cinturón de seguridad para demostrar. La seguridad es lo primero, después de todo. Solo el asiento del conductor se había transformado para coincidir con mi tamaño, así que el asiento del pasajero a mi lado se veía súper grande y alto desde mi perspectiva. Acariciando el lateral de su asiento, Brigitte sonrió. Esta es realmente una linda bestia alta. ¿Verdad? Es tan lindo, ¿no? Ferdinand lo trató como algo raro, pero yo sabía que mi pandabús era lindo. Tal vez sería capaz de discutir su lindura con una compañera. Miré a Brigitte con ojos esperanzados, solo para que se arrepintiera y se aclarara la garganta. Ejem. Bueno. Lo dije en el sentido de que es un buen partido para ti. Ajaja. Te agradezco mucho. Ahora, es hora de despegar. Agarré el pandabús por las manijas, le eché maná, y luego pisé el acelerador para perseguir a la bestia alta de Ferdinand que ya había volado. Empezó a correr sobre sus diminutas patas de panda rojo, y cuando tiré de las manijas hacia atrás, el pandabús empezó a elevarse por el aire. Nunca pensé que uno pudiera sentarse dentro de una bestia alta. El asiento es muy cómodo y suave, y es bueno que no tenga que ponerme necesariamente ropa diseñada para montar bestias altas. Tengo la sensación de que las damas de la sociedad noble podrían querer copiar este diseño, dijo Brigitte. Parecía que las mujeres nobles tenían que cambiarse a ropa hecha para montar bestias altas, ya que sentarse en el lomo de un animal requería que abrieras las piernas para montarlo. Pero no era necesario tal adaptación para montar el pandabús. ¿No había carruajes cuando se hicieron las bestias altas?, me pregunto. Las bestias altas están hechas a imagen y semejanza de los animales. Hubo una idea de convertirlos en caballos con carruajes, pero resultó ser demasiado difícil e incómodo. El concepto de cabalgar realmente dentro del animal es nuevo, y es una idea muy maravillosa en mi opinión. Retrospectivamente, probablemente tampoco hubiera pensado en montar dentro de un animal si no hubiera crecido alrededor de anime y parques temáticos llenos de paseos de animales. Pero a pesar de los cumplidos de Brigitte, la idea original aquí no fue mía, así que no pude celebrar mucho. No estaba seguro de si estaría de moda entre las mujeres, ya que Ferdinand parecía tan disgustado con ello, le confié. Las piernas del pandabús se agitaban en el aire mientras seguía al león de Ferdinand. Mi panda rojo es tan súper lindo. Nuestras bestias altas aterrizaron en el monasterio. Parecía que alguien había estado vigilando, ya que Beno y los otros salieron inmediatamente. La compañía Gilberta, los sacerdotes grises y los soldados que los custodiaban estaban todos arrodillados.
Salí de mi bestia alta y la devolví a su forma de piedra fey, que luego puse en la jaula que colgaba de mi cinturón. Me llevó mucho más tiempo que a Ferdinand y Damuel, pero aún así, estaba mejorando. Una vez hecho esto, di medio paso delante de Ferdinand. Si hubiéramos podido hacer las cosas a mi manera, me habría escondido detrás de él. Pero me habían dicho que era impropio que el sumo sacerdote se pusiera delante del sumo obispo. Ferdinand miró a la gente de rodillas, y luego asintió con la cabeza. Apreciamos su bienvenida. Ahora, veremos el interior del monasterio de inmediato. Todo el mundo se puso de pie. Hice contacto visual con papá, que estaba de pie en el frente de los soldados, e intercambiamos sonrisas. Eso fue todo lo que pudimos hacer con Ferdinand y los demás alrededor. Empezaré con el edificio de las niñas, dijo Beno, tomando el papel de guía mientras nos llevaba dentro. Las puertas que antes estaban vacías ahora tenían puertas, y había cajas para poner las pertenencias personales junto a los colchones en el suelo. Las camas deben estar listas para el invierno. Dada la prisa, priorizamos hacer las habitaciones habitables. Asentí repetidamente con la cabeza. Que las habitaciones fueran habitables era importante. Cajas y colchones eran todo lo que los huérfanos necesitaban, ya que no tenían muchas pertenencias personales para empezar. Esta habitación es para manejar el papeleo, continuó Beno. Hay una idéntica en el edificio de los niños. Una habitación en el edificio de las chicas había sido preparada para hacer el papeleo. Había sillas, escritorios y utensilios de escritura en su interior. Las doncellas grises del santuario se encargarían de escribir documentos relativos a la comida y los gastos de manutención, mientras que los sacerdotes grises se encargarían de escribir informes sobre el taller. El comedor solo tenía una mesa improvisada que consistía en una tabla que se apoyaba en varias cajas. El resto se prepararía más tarde. Los carpinteros la habían usado mientras trabajaban en el monasterio, y aparentemente era más que suficiente para que comieran en ella. Como ya era tarde, los caballeros y la compañía Gilberta también pasarían la noche en el monasterio. Eso significaba que todos cenarían juntos, lo que exigía que se añadieran 1 o 2 platos a la mesa. Al igual que en el templo, el sótano del dormitorio de las niñas era una cocina, y estaba equipada con ollas, planchas de metal y un horno como mi cocina. También tenía platos y cubiertos de madera, así que comer aquí sería como comer en el orfanato del templo. Es un poco excesivo para la cocina de un orfanato, pero hicimos la distancia extra ya que sabíamos que nos visitaría Lady Rosemaine. Te agradezco mucho. Mis chefs seguramente lo apreciarán. Había una salida en el sótano del edificio de las niñas como en el templo, que conducía al sótano del edificio de los chicos que se había convertido en un taller. Tenía todas las herramientas y materiales necesarios para funcionar como un taller de Rosemaine. Las únicas cosas que no tenía eran las letras tipográficas de metal y una impresora de letras, pero dado que esta última exigía la fuerza de varios hombres adultos y teníamos escasez de personal, se centrarían en la fabricación de papel y la impresión mimeográfica por ahora. Traeremos las imprentas una vez que haya llegado más gente, pero por ahora esto debería ser suficiente para que el taller funcione, dijo Beno mientras nos llevaba arriba. Las habitaciones del edificio de los niños eran como las del edificio de las niñas, amuebladas con cajas y colchones para hacerlas habitables. Parecía que aquí se alojaban los soldados y la compañía Gilberta. Estos niños son solo huérfanos y viven mejor que nosotros, refunfuñó uno de los soldados que nos acompañaba con una mueca. ¿Te gustaría ser sacerdote también, entonces? No se te permitirá casarte o dejar el templo, y tu vida se verá constantemente sacudida por los caprichos de los sacerdotes azules, pero si eso te parece una vida agradable, entonces con gusto te daríamos la bienvenida al monasterio, dije, incapaz de permanecer en silencio. No sabían nada de la situación de los huérfanos, que estaban atrapados en el orfanato hasta su bautismo, que podían ser fácilmente desechados si no eran necesarios, o que podían morir si no había nadie alrededor para cuidarlos. Y aún así, tenían la desfachatez de decir que vivían mejor que ellos. El soldado notó rápidamente mi frustración y la sangre se drenó de su cara. Se arrodilló y dijo, perdóneme, no quise ofenderlos, antes de ofrecer una variedad de excusas. Lady Rosemaine, es comprensible que piensen eso después de ver cómo vivimos ahora.
Es gracias a usted y a sus esfuerzos en el templo que nuestra calidad de vida ha mejorado tan dramáticamente. No tienen forma de saber lo mucho peor que serían nuestras vidas si no fuera por usted, dijo un sacerdote gris, tratando de consolarme con elogios. Mientras tanto, podía ver a papá asintiendo con orgullo con una mirada en su cara que parecía decir ¿no es increíble mi hija? No solo asientas con la cabeza. Piensa en el soldado temblando en el suelo ahora mismo. ¿No es tu subordinado? Pensé, pero ver a papá actuando tan orgulloso de mí como de costumbre alivió mi ira, y mis hombros pronto se aflojaron. Imagino que habló sin pensar, pero le pediría que tuviera cuidado antes de hacer suposiciones tan prejuiciosas sobre los demás, dije. No tengo excusa. No volverá a suceder, dijo el soldado disculpándose. Yo le había perdonado, y así el asunto terminó ahí. El siguiente paso fue la capilla. Tenía 2 impresionantes puertas de madera talladas, que inmediatamente exudaban el aura majestuosa que uno esperaría de una capilla. Mientras los sacerdotes grises las abrían, vi que el suelo, antes blanco y puro, tenía ahora una alfombra encima, y había un altar al final de la habitación para guardar las estatuas de los dioses. La capilla no era demasiado grande, pero definitivamente tenía la misma atmósfera que el templo. Beno, ¿cuándo estarán listas las estatuas?, preguntó Ferdinand, mirando el altar sin adornos. Me han dicho que tardará un mes más. Entiendo. Así que estarán listos a tiempo para el Festival de la Cosecha. Excelente. Rosemain, sígueme, ahora haré tu habitación. Ferdinand sacó una piedra fey, la presionó contra la pared a la altura de la cintura, luego hizo aparecer su estape y comenzó a cantar algo. En poco tiempo, una banda de luz roja comenzó a extenderse desde la piedra fey, extendiéndose hasta que era unos 15 centímetros más alta que Ferdinand, antes de partirse en 2 y moverse en direcciones opuestas. Después de crecer un poco más, las bandas se doblaron repentinamente en un ángulo de 90 grados y se dirigieron directamente hacia abajo. Luego se doblaron en otro ángulo de 90 grados justo antes de tocar el suelo. Las 2 líneas se dirigían ahora una hacia la otra, moviéndose paralelamente al suelo hasta que finalmente se fusionaron de nuevo. Finalmente, la luz se extendió hacia arriba para volver a la piedra fey, que entonces comenzó a brillar intensamente. Cuando el brillo se desvaneció, la piedra fey se incrustó en la puerta de una habitación oculta. Rosemain, registra tu mana aquí y construye tu habitación. Bien. Puse mi mano en la piedra fey y registré mi maná con él, como lo hice con la habitación oculta en mis propios aposentos. En ese entonces, había estado tan alto que necesitaba usar una silla para tocarlo, pero aquí estaba tan bajo que podía alcanzarlo desde el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Ferdinand había ajustado la altura para mi conveniencia. Dejé fluir mi maná mientras pensaba en mi habitación en el templo, y cuando la puerta se abrió para señalar el final del registro, reveló una habitación que parecía ser exactamente del mismo tamaño. Puedes pedir los muebles y cualquier otra cosa que necesites y hacer que te los traigan aquí, dijo Ferdinand, mirando a Benno y Mark. Seguí su mirada. Estaban sonriendo, pero pude ver en sus ojos que se sorprendieron al esperar que hicieran más trabajo. Lo siento. Lo siento mucho. Oh sí, y vierte tu maná en esto hasta que el color haya cambiado completamente, instruyó Ferdinand, señalando una piedra fey que estaba incrustada en la pared trasera al final de la capilla. ¿Qué es? Algo esencial para proteger el monasterio. Por ahora, todavía contiene maná de cuando fue construido, pero eso no durará hasta la primavera. Proteger este lugar es uno de sus deberes. Vertí mi maná en la herramienta mágica de protección para cargarla. Esperaba que requiriera 1 tonelada de maná para proteger a todo el monasterio, pero resultó que la cantidad que necesitaba era sorprendentemente pequeña. Regresamos a través del monasterio y volvimos a la puerta principal. Era hora de que los nobles nos diéramos prisa y nos fuéramos para que todos los demás pudieran volver a trabajar en el monasterio y preparar la cena. Veo que el monasterio es más que habitable, le dije a una doncella gris del santuario, que respondió con una sonrisa. Sí, creo que estaremos bien aquí. Sugiero que se queden todos aquí por un tiempo. Si se determina que todo está bien, podemos ir a buscar a los huérfanos. Volveremos en 3 días para comprobar las cosas. Por favor,
Díganme si necesitan algo más, dije, dando a cada sacerdote y doncella del santuario un díptico. Le pedí a Beno que los preparara de antemano ya que serían esenciales para su trabajo. Estos tienen sus nombres grabados, lo que significa que no son propiedad compartida, sino sus pertenencias personales. Considérenlos mi regalo para el trabajo que pronto realizarán en este monasterio. Rezo para que sean de utilidad. Nos sentimos honrados. Los sacerdotes, sabiendo que solo mis ayudantes habían llevado dípticos al templo, sonrieron al ver sus nombres en los dípticos. Lutz, ¿está todo listo? Yo pregunté. Por supuesto, respondió, entregándome una bolsa de tela que hacía un pequeño tintineo al moverse. Se la quité y me volví para enfrentar a los soldados. Gracias a todos por sus esfuerzos para protegernos hoy. No puedo ofrecerles mucho, pero espero expresarles mi agradecimiento con un regalo. Pueden aceptarlo sin preocuparse, dije. Los soldados raramente salían de la ciudad, así que no era difícil imaginar que sus familias se preocuparan de que se fueran durante tantos días seguidos. Mi regalo era como un bono, o una empresa que cubría los gastos de viaje de sus empleados. Tenía la intención de pedirles que custodiaran las caravanas de suministros de Beno en el futuro, así que cuanto más les gustáramos, mejor. Puede ocurrir que les pida que nos vigilen de nuevo en el futuro. Si es así, confío en que nos sirva bien. Les di una pequeña moneda de plata a cada uno, y finalmente llegué a papá. Viendo a los otros intercambiar miradas codiciosas por el rabillo del ojo, le di a escondidas una gran moneda de plata. Por favor, alábalos por su trabajo, susurré en voz baja, y papá sonrió en respuesta. En ese momento, me dirigí a las filas de soldados una vez más. Debo irme ahora, pero recuerden que no se permiten hombres en el edificio de las niñas bajo ninguna circunstancia. Confío en que ninguno de ustedes son hombres inmorales que busquen ponerle las manos encima a mis doncellas del santuario, pero los que están a cargo deben tener cuidado de mantener a sus hombres bajo control. Los infractores no serán perdonados bajo ninguna circunstancia, dije, mirándolos con desprecio para que me entendieran. Papá y la compañía Gilberta estaban bien, pero la gente de la ciudad baja miraba con desprecio a los del orfanato del templo. No quería que ninguno de ellos se relajara una vez que me fuera e intentara desahogarse poniendo sus sucias manos sobre las doncellas del santuario. No bromeaba cuando dije que todas las doncellas del orfanato eran unas nenas absolutas, así que era crucial que me mantuviera firme por seguridad. Ferdinand hizo su bestia alta, así que yo seguí su ejemplo e hice mi pandabús. Brigitte entró conmigo, y nos fuimos. Pasarían 3 días antes de que volviéramos a Hase. Al regresar a Ehrenfest, recibí informes de Beno y papá, completé el tercer libro ilustrado que iba a imprimir, uno basado en Leidenschaft del dios del fuego y sus dioses subordinados, y me reuní con Vilma para pedirle que dibujara las ilustraciones. Los 3 días pasaron antes de que me diera cuenta. Asumiendo que los sacerdotes no habían tenido problemas para vivir en el monasterio, sería hora de empezar a pensar en traer a los huérfanos. Esta vez, nos reuniríamos con el alcalde de Hase. Rosemain, ¿realmente piensas hacer que tus asistentes viajen en esa cosa? Ferdinand preguntó, mirando al pandabús del tamaño de un coche familiar como si fuera basura ambulante, o mejor dicho, voladora. Por supuesto. Por eso es un pandabús, respondí, sin preocuparme por su falta de gusto en lo más mínimo. Mis asistentes estaban contentos, al menos. Boa, Lady Rosemain. La puerta se abrió de golpe. ¡Qué genial! Vaya, el asiento es tan suave y cómodo. Gil estaba tan emocionado que ni siquiera se dio cuenta de que había dejado de hablar educadamente, mientras que el interminable interés de Nicola por las cosas nuevas significó que estaba completamente llena de alegría desde el momento en que había hecho nuestro equipaje y se había metido dentro. Fran era el único que miraba al pandabús con una expresión de abyecta desesperación y sombría resolución. Estoy preparado para viajar con usted hasta el final de mis días, Lady Rosemain. Fran, no tienes que parecer que estás a punto de bajar de un acantilado. No es tan peligroso. Brigitte cabalgó conmigo la última vez muy bien. Y cabalgaré de nuevo. No temas, dijo Brigitte, subiendo al asiento del pasajero delantero. Fran, reforzando su determinación de una vez por todas,
Apretó los dientes y se subió al asiento trasero. ¿Todos tienen puestos sus cinturones de seguridad? Estamos a punto de irnos, dije antes de salir volando. Fran se agarraba nerviosamente al cinturón de seguridad, mientras Gil y Nicola soltaban gritos de emoción mientras el pandabús se elevaba por el aire. ¡Boa! ¡Tan alto! Lady Rosamine, la ciudad parece tan pequeña. Fran, mira por la ventana. Gil, Nicola, no debes hablar con Lady Rosamine ahora mismo. Ella necesita concentrarse. Fran los regañó inmediatamente, y no pude evitar sonreír. Fran, ¿puedo hablar mientras conduzco bien? Por favor, no. Te ruego que te concentres. Llegamos a Hase en poco tiempo. Mis ayudantes empezaron a descargar mi equipaje una vez que aterricé frente al monasterio, y varios sacerdotes grises salieron para ayudarles a llevarlo dentro. Una vez que todo fue llevado a la habitación oculta al final de la capilla, mis asistentes comenzaron a preparar mi habitación. No tardaría mucho ya que solo habíamos traído la alfombra y los tapices con nosotros. Una cama de sobra del templo sería traída aquí más tarde para no tener que preocuparme mucho por el colapso. Mientras eso ocurría, Ferdinand y yo descansábamos en el comedor, siendo servidos el té por una doncella gris del santuario mientras comíamos los dulces que habíamos traído. ¿Cómo es la vida aquí? Le pregunté a los sacerdotes grises mientras tomaba mi té. Todo ha estado bien. Tener el bosque y el río tan cerca ha facilitado la fabricación de papel, respondió uno. Había un matiz de nerviosismo en su voz, sin duda debido a que Ferdinand estaba aquí. Miré a la doncella del santuario que había servido nuestro té. ¿Seguirían las cosas bien si trajéramos a los huérfanos aquí? Creo que sí. Podemos empezar a preparar el almuerzo para que puedan ser traídos de inmediato. En ese momento, Ferdinand, mis ayudantes y yo viajamos por la Bestia Alta para ver a la máxima autoridad de Hase, el alcalde. Por cierto, a pesar de que les habíamos informado de nuestra llegada con antelación, el sirviente que nos saludó casi inmediatamente se asustó y empezó a tambalearse. Probablemente no se habían preparado en absoluto. ¿La sumo obispa y el sumo sacerdote? ¿No se suponía que el comerciante era el que venía? Beno había transmitido el anuncio de que vendríamos por los huérfanos, pero parecía que no había mencionado que Ferdinand y yo seríamos los que los recogeríamos. A juzgar por cómo el alcalde prácticamente echaba espuma por la boca cuando irrumpió en la habitación, podía adivinar que Beno no había sido tratado excepcionalmente bien aquí. ¿Dónde están los huérfanos? Ferdinand preguntó bruscamente. Le informamos de nuestra llegada con antelación. Tráiganlos aquí de inmediato. El alcalde tragó aire e inmediatamente hizo que un sirviente fuera a llamar a los huérfanos. Pronto, una multitud de niños de aspecto huesudo, con el pelo sin lavar y la ropa sucia, entró en la habitación. Me recordaron a los huérfanos del templo cuando los vi por primera vez, y con una sola mirada supe lo dura que era su vida. Conté que había 14 niños, lo que me confundió. Estos no son todos, ¿verdad? Me dijeron que había más. Estoy seguro de que quien le dijo eso se equivocó, dijo el alcalde con una sonrisa mientras se arrodillaba ante nosotros, solo para que uno de los niños huérfanos le mirara fijamente y sacudiera la cabeza con fuerza. No, está mintiendo. Escondió a Marte y a mi hermana para poder venderlas. Cállate, Tore, gritó el alcalde, con los ojos encendidos de rabia mientras se levantaba para golpear al chico. Pero Damuel se adelantó suavemente, y sujetó el brazo del alcalde por la espalda. Lord Ferdinand ordenó que todos los huérfanos fueran traídos ante su presencia. ¿Acaso no lo escuchaste, o lo estás desafiando deliberadamente? Damuel preguntó usando una voz fría. Para un simple plebeyo como el alcalde, desafiar una orden directa de Ferdinand, el medio hermano del archiduque, era como firmar su propia sentencia de muerte. Podía ser ejecutado aquí y ahora sin que nadie pestañeara. El alcalde se quedó sin aliento al ver a Damuel desenfundar su arma sin dudarlo. Alguien. Cualquiera. Ve a buscar a Nora y a Marte. 2 chicas jóvenes fueron traídas a la habitación, ambas tan bonitas que entendí por qué habían sido escogidas para ser vendidas. Ahora teníamos el número correcto de huérfanos que Beno había reportado, así que empecé a hablar con ellos.
¿A alguno de ustedes le gustaría mudarse al orfanato que he construido? Se convertirán en sacerdotes y doncellas de santuario, pero no estoy forzando a nadie a ir en contra de su voluntad. Tendrán un lugar para dormir y comer en el monasterio, pero tendrán que trabajar y vivir según nuestras reglas. Los huérfanos miraban con temor entre el alcalde y yo, aparte de Tore que simplemente me miraba directamente. Si no vas a vender a mi hermana, ella y yo iremos contigo. Tore, murmuró la mayor de las dos chicas, con una mirada de preocupación en su cara. Probablemente era su hermana. El alcalde extendió una mano hacia ella para interrumpir lo que estaba pasando. Espera. Nora no se va a ir. Silencio. Lady Rosemaine no le ha permitido hablar, dijo Damuel, empujando la cabeza del alcalde arrodillado hacia abajo. Ferdinand entrecerró fríamente los ojos hacia el alcalde. Esa era la mirada que usaba cuando se estaba molestando. Le di la espalda al aire frío que se reunía a su alrededor para poder hablar con Nora. ¿Qué quieres hacer, Nora? Si te mudas a nuestro orfanato, nunca te venderemos. Pero a los sacerdotes grises y a las doncellas del santuario no se les permite casarse. No es como si los huérfanos pudieran tener un matrimonio apropiado de todos modos, escupió Tore. No te lo estoy pidiendo, Tore. Se lo estoy pidiendo a Nora. Nora bajó los ojos por un momento, y luego me miró. Iré con usted. Tampoco podré casarme aquí, y estaba a punto de separarme de Tore para siempre. Cualquier cosa es mejor que ser vendida, dijo con una sonrisa triste. Entonces te daré la bienvenida. Si Tore va, Marta y yo también, dijo otro chico, tomando la mano de la chica que había sido traída con Nora. Rick, ¿estás seguro? Tore preguntó. Si nos quedamos aquí, Marte será la siguiente en ser vendida. Parecía que los otros huérfanos no tenían intención de desafiar al alcalde, ya que todos ellos simplemente sacudieron sus cabezas y pidieron quedarse. Si estaban asustados por el cambio de ambiente o porque Damuel había sido violento con su dueño el alcalde, no podría decirlo. Pero de cualquier manera, no tenía la intención de forzarlos a unirse a nosotros. Me llevaré a estos 4, entonces. ¿Te parece bien, Ferdinand? Bastante. Hicimos lo que vinimos a hacer y nada más. Vámonos. Finalmente, el alcalde aturdido, nos vio salir del lugar, sin tener en su poder a las 2 chicas que había escondido para vender. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.